Es un gusto estar con ustedes esta mañana y desarrollar paso a paso estos temas que son tan complicados, tan difíciles. Estamos desarrollando ya hace 3 semanas una serie vibrante, dura, esclarecedora, desgarradora, difícil en su esencia, difícil en su contenido, pero absolutamente necesaria para el correcto entendimiento de nuestra situación con el Dios eterno, con el Dios de la Biblia. Escúcheme bien, y así vamos a comenzar. Quiero tu máxima atención, por favor. Sobre esta doctrina de la naturaleza humana o de la condición del ser humano, escucha bien, por favor, recae todo lo que piensas sobre el pecado, el nuevo nacimiento, la salvación, la cruz, el cielo, el infierno. Es decir, dime lo que piensas de la condición del hombre y yo te digo qué es para ti la salvación. Si no tenemos claro la condición humana, si no conocemos claro lo deplorable del ser humano frente a Dios, entonces tu concepto de salvación, tu concepto de pecado, tu concepto del nuevo nacimiento, todo tu concepto bíblico va a ser reducido. La cruz va a ser reducida. Entonces el tema que estamos tocando es de suma importancia. Y hace 3 semanas, como dijimos, estamos en esta serie que es dura, hasta desgarradora, difícil, pero es la realidad de la Biblia, es la realidad de la Biblia. Como personas naturales, hermanos queridos, y esto a manera introductoria para acomodar nuestras mentes, como personas naturales es nuestra tendencia dejar de lado la realidad oscura de que somos seres finitos, que estamos muriendo. La gente no quiere escuchar eso porque eso le causa problemas en su mente, que somos finitos, que estamos muriendo, y mucho menos queremos venir a un lugar para enterarnos o saber por qué en esencia ocurre que nos estamos muriendo. Por si fuera poco, nuestro entorno evangélico está confundido y muy dañado con emotivismos y sensacionalismos, y quizá para no tener que pensar en nuestra real condición. Entonces hemos dejado de lado la real condición del ser humano y la hemos modificado por un ser humano que dentro de sí mismo lleva algún tipo de esperanza o de algo bueno que puede hacer para agradar a Dios. Eso realmente, si usted lo analiza, yo lo invito a que lo analice, lo estuve analizando toda esta semana, es algo así como un escapismo natural que tenemos para no pensar que somos finitos, para no pensar que la muerte es una realidad y mucho menos entender por qué ocurre la muerte. Estaba viendo esta semana, pensando en el mensaje y sumergido en Romanos, y viendo, a veces, no sé, creo que soy medio masoquista, y de pronto puse un canal cristiano en la noche, el canal Enlace, y hay un programa llamado Guardianes del Muro. Y entrevistaron en ese programa Guardianes del Muro, entrevistaron a un desacertado ministerio que compartían fuera hace 2 meses por Europa. O sea, este ministerio viajó a Europa para profetizar bendición a Europa. Y se quedó 2 meses profetizando bendición a Europa, y ellos contaban lo hermoso que estaba la obra de Dios en todo el mundo, abriendo puertas y habiendo avivamientos en Europa. Todo su lenguaje era ese era el lenguaje, escucha el lenguaje. Mientras estábamos ahí, Dios nos dijo.
Dios me dijo. Dios, mientras estábamos ahí, nos indicó. Por supuesto, todas las noticias de este ministerio, 2 meses en Europa, eran noticias de paz. Eran noticias alentadoras. Noticias de paz. Y por supuesto, el programa se llenaba de regocijo, de tanta paz. Y de pronto apareció en ese programa un líder de alabanza. Un líder de alabanza. Y escuchen esto me llamó la atención. Él dijo que su grupo, su ensamble él era un adorador profético. Adorador profético. ¿Escucharon? ¿Escucharon atrás? ¿Se escucha bien? Adorador profético. ¿Escuchó bien, Manuel? Adorador profético. ¿Qué te parece, Manuel? Adorador profético. ¿Qué es eso? Bueno, él explicó. El adorador profético, a diferencia de todos los demás que cantan, es que ellos se dejan llevar por el fluir del Espíritu Santo. Se dejan llevar por el fluir del Espíritu Santo como un río. Y por supuesto, el mensaje que este desafortunado grupo de ensamble daba es que todo el mundo está en avivamiento. Todo el mundo está en paz porque el avivamiento está llegando. Todo lo que dijo fue paz, paz, paz. ¿Y saben qué? Eso queremos escuchar. La gente quiere escuchar eso. Pero déjame iniciar, creo que con este versículo podemos iniciar bien. Anda un ratito a Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Este tipo de ministerios que les he contado están puestos para que la gente no piense en la realidad del ser humano y a dónde se conduce este mundo. Jeremías capítulo 6, los líderes malvados, ese es el contexto de Jeremías capítulo 6, los líderes falsos querían apaciguar por sus propios intereses a Jerusalén y a Judá con falsas declaraciones de paz. Y no querían confrontar la maldad y el pecado, pues ellos estaban llenos de mentira. Jeremías 6:13, mira lo que dice. ¿Lo tienen ahí? Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Cómo sabes que son engañadores? Y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo, paz, paz. ¿Y saben qué dice Dios? No hay paz. Creo que es bueno esto para comenzar. Y la gente hoy, el ambiente evangélico está tratando de quitar la realidad de un mundo que se desploma, del ser humano pecador, y lo que quieren ver es avivamientos, paz, totalmente artificiales, pero para no darte la verdad. Dios dice, no hay paz, hay pecado. El ser humano se está desplomando, destrozando. Es tan complicado para nosotros este tema, hermanos amados, amigos queridos. Estuve leyendo para poder tener un marco el mensaje de hoy. ¿Están bien hasta ahí? ¿Se escucha bien atrás? Perfecto, porque esta es la introducción, ¿eh? Estuve leyendo el comentario de este gran teólogo John MacArthur y encontré un artículo que él hace en el mismo comentario sobre un diario llamado The Times de Londres. Y este diario, escucha bien, en 1962 publicó
un estudio de gente cristiana que están estudiando los salmos. Y 14 grupos eclesiales que revisaban los salmos, 1962, llegaron a la conclusión, escucha esta conclusión, que 84 salmos no son apropiados para ser cantados hoy por los cristianos. Llegaron a la conclusión que 84 salmos de los 150, 84 no son apropiados para que los cristianos puedan cantar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esos salmos se enseña la ira de Dios, la venganza de Dios, y se reflejan en esos salmos lo que no es compatible con el amor y la gracia que se debe predicar hoy. Qué interesante, ¿no? 14 grupos eclesiales desechan 84 salmos para cantar porque no pueden decir que Dios es un Dios de ira. Ese es nuestro mundo hoy, hermano querido. Esa es la realidad general de lo que la gente está recibiendo de muchos líderes religiosos. No quieren hablar de pecado, no quieren hablar de la ira de Dios, no quieren hablar de la venganza de Dios, no quieren hablar del día de juicio de Dios, no quieren hablar de la condición humana, y el resultado, mi querido amigo y amiga, el resultado es que estamos engañados, yendo a las iglesias y caminando al infierno. Esto es crítico. Esto es crítico. Es decir, nosotros somos ahora los que colocamos los parámetros. Dios se debe ajustar a mí. Dios se ajusta a mí. Y si no me gusta que Dios sea un Dios de ira, si no me gusta que condene el pecado, el cual yo, por supuesto, soy protagonista, simplemente decido yo qué cosa cantar y qué cosa no cantar. Y también decido cómo estudiar la Biblia, qué verso tocar en la Biblia, qué palabra tocarla, qué cosa tocar y qué cosa no tocar. ¿Alguna vez usted ha visto una promesa por Facebook que le diga que usted se va a quemar? Dios promete que usted se va a quemar. ¿Eso dice? No, todas las promesas que nos mandamos en cadena y todo eso, que les recomiendo que dejen de hacer eso si es que no es correcto el estudio bíblico. Pero todo eso que mandamos emocionalmente, todo es bueno. Estamos como la gente de Jeremías, paz, paz, paz. Pero en realidad, la condición del ser humano es terrible delante de Dios. Y la Biblia remarca la ira de Dios. Quiero que vayas a Isaías 63. Desde el verso 1. Quiero terminar la idea aquí, que me pareció crítica y creo que nos va a acomodar para entrar a nuestro tema hoy. Isaías 63:1. Dice la Biblia en Isaías 63:1. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Es muy importante que vayan conmigo. Algunos textos no les voy a decir que vayan, pero esto sí. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. ¿Quién es este? Dice: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y mira la pregunta del verso 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? ¿Entiendes la figura? Está pisando el lagar y todo se le mancha en sus vestidos blancos. Verso 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé, ¿qué dice ahí? Y los hollé con mi furor. Y su sangre, está explicando por qué su manto blanco reluciente está rojo, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas
Damas y caballeros, Dios está describiendo aquí que Él va a desollar no solamente el pecado, sino también al pecador. Y su sangre rebalsa en sus ropas. ¿Qué? ¿Este es el Dios de amor? Sí. Este es el Dios de la Biblia. Ah, Jorge, pero esa es una descripción de Dios en el Antiguo Testamento. Bueno, Mateo capítulo 3, por favor. Mateo capítulo 3. Está hablando aquí Juan el Bautista. Mateo capítulo 3. Verso 11, por favor. Juan el Bautista da esta declaración. Juan está predicando, Juan el Bautista, y dice, yo a la verdad, ¿lo tienen ahí? Yo a la verdad os bautizo. ¿Con qué bautiza Juan? Por eso era Juan el bautizador, ¿no? Yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Para qué? Arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, ¿quién es el que viene? Cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y Él os bautizará, ¿con qué? Espíritu Santo y qué maravilla, ¿no? Entonces la gente sale y los movimientos carismáticos, fuego, 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 fuego. Bueno, déjame explicarte el texto. Lo que Juan está diciendo es, o Jesús te bautiza en su Espíritu Santo, o Jesús te envía al infierno. ¿Qué? ¿Jesús? ¿El Dios de amor? Sí. Ese es el texto. Hoy movimientos raros quieren que descienda el fuego. Bueno, si desciende este fuego, somos pulverizados, ¿eh? O sea, no cante eso, descienda el fuego, porque será pulverizado si desciende. Canciones sin entendimiento. No, aquí el fuego es condenación, ira de Dios en su máximo esplendor. ¿Cómo sabemos eso? Mira el verso 12 de Mateo 3. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Damas y caballeros, si usted quiere el fuego del Espíritu Santo, tenga cuidado, ¿eh? Tenga cuidado con esas declaraciones, ¿no? Señor, muéstrame tu justicia. Quiero que me haga justicia. Bueno, si Dios es justo contigo, te manda al infierno. Cuidado con esas declaraciones sin entendimiento, con esos cantitos muy exacerbados, sin pensamiento, porque eso nos lleva a una adoración extraña, fuego extraño. Mis queridos, que no domine el pensamiento mundano de que mueres y duermes o descansas, porque hay gente que quiere que muere y duerme y descansa, o que al morir todos vamos al cielo. Que no domine ese pensamiento mundano. No, o vas con Cristo en un abrir y cerrar de ojos maravilloso por la eternidad, o vas al infierno, sufrimiento eterno, consciente y total por la eternidad. Por ello, si sabes que en tu corazón Dios te está llamando, hoy dale tu vida. Ven a Él como esclavo al amo, como súbdito al rey, sin condiciones, sin tratos. Arrepiéntete. Ese es el llamado. No vivas una mentira en tu vida cristiana. El ser humano es totalmente deplorable delante de Dios. Y eso no queremos escuchar. Queremos cantar otras cosas, queremos poner en nuestro lenguaje evangélico popular paz, 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 cuando no entendemos bien que eso viene como consecuencia de entender lo primario, lo primero. Cristo vino a morir por pecadores.
de los cuales soy yo el primero, pecadores. ¿Están bien hasta ahí? Acabo de terminar la introducción. Se hace obvio entonces la pregunta, les invito a abrir Romanos capítulo 1, por favor. Se hace obvio la pregunta que Pablo responde en el verso 18. Quiero que abras Romanos 1:18. Se hace obvio, con todo lo que hemos acomodado en la mente, que esta sociedad no quiere escuchar qué es el hombre frente a Dios, no quiere escuchar su condición. Entonces Pablo tiene que remarcarlo al inicio. Y en el verso 18 se hace obvio la pregunta que responde Pablo: ¿por qué tengo que abrazar la justicia de Dios por la fe? ¿Por qué tengo que correr a la justicia de Dios por la fe? Verso 18, Pablo responde y dice, mira Romanos 1:18, por favor. ¿Cómo responde eso? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué tenemos como cristianos que predicar el evangelio de Dios como Dios lo manda, como Dios lo ha colocado y como por semanas, ya 12, 11 semanas hemos estado estudiando desde el verso 1? ¿Por qué como cristianos verdaderos tenemos que predicar el evangelio correctamente, exactamente, milimétricamente como Dios lo dice? Porque Dios está airado con el hombre. Dios está enojado con usted. Y una cosa es que la gente esté enojada con usted, y otra cosa es que el Dios eterno esté enojado con usted y conmigo. Tenemos que predicar este evangelio como es, porque Dios está airado con el hombre. ¿Cuál es la única condición para que la ira de Dios esté sobre ti, esté sobre mí? ¿Cuál es la única condición? Nacer. ¿Cómo cambia esto? Las charlas positivistas. Tu única condición para que Dios esté airado contigo es venir a este mundo. Nada más. Y es en este punto que desarrollamos hasta la semana pasada las características de la ira de Dios. Y es en este punto que Pablo da un paso más. Y en este punto Pablo, como en cada momento de la carta, sigue respondiendo preguntas como si alguien le preguntara. ¿Cómo sabemos la pregunta? Por la respuesta. Así de fácil. Todo el libro, escúchame bien, todo el libro de Romanos tiene el mismo tenor. Son preguntas que él se plantea como si un tercero le planteara y él la responde. ¿Me dejo entender, hermanos? Todo el libro de Romanos es así y lo vas a ver a través del tiempo. Pablo va a responder ahora, a partir del verso 19 hasta el verso 23, va a responder por qué toda persona es justamente condenada. ¿Por qué toda persona es justamente puesto bajo la ira de Dios? ¿Qué elemento se manifiesta para argumentar esto? Y hoy quiero ver con ustedes, amados, los argumentos. Ese va a ser nuestro tema hoy. Los argumentos para la ira de Dios. Ya vimos las características de la ira de Dios hasta la semana pasada, en 2 semanas. Y hoy estamos viendo, el título general es La ira de Dios, parte 3. Estoy seguro que si la gente ve esto, ¿qué serie están predicando en la Iglesia Bíblica Gracia Soberana? La ira de Dios. La gente dice, ¿qué es esto? Bueno, es la ira de Dios parte 3. Y el tema de hoy son los argumentos para la ira de Dios. En 5 versos, Pablo da 5 argumentos, 5 razones, 5 elementos que se manifiestan para comprender del por qué es justo que Dios condene al hombre natural. Esto es esclarecedor. Esto ha sido para mí esta semana vibrante, porque he salido amando más mi salvación, amando más la justicia de Dios, esa doble imputación sobre mí.
Es como si Pablo acorralara a la gente, como si quisiera dejar sin salida a la gente, tapando toda arista para que no tengamos excusa y vengamos corriendo al único que puede justificarnos. Pablo tapa todo espacio, toda pregunta, toda mentalidad que dice, no puede ser, eso no es justo, ¿cómo que características? ¿Cómo que Dios está irado? No es justo. Aquí Pablo tapa toda arista. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Quiero ver contigo. ¿Están listos, hermanos? Bueno, perfecto. Vamos al verso 19. Vamos a leer del verso 19 al 23. La pregunta ahí es, ¿por qué toda persona, todo hombre natural, es condenado justamente? Esa es la pregunta. ¿Por qué toda persona, todo hombre natural es condenado justamente? Está bajo la ira de Dios justamente. Verso 19. ¿Por qué? Porque lo que de Dios se conoce. ¿Están ahí, hermanos? Les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Wow. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, escucha esta frase, que no tienen excusa. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Te das cuenta? ¿Hasta ahí? No glorificaron a Dios, no le dieron gracias, pero sí hicieron algo. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria. Escucha este versículo. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Estos 5 versos escalofriantes es la porción que nos toca a partir de hoy para hablar de los argumentos. Vamos a tratar 5 argumentos, 5 razones, 5 elementos que se manifiestan para la ira de Dios. El primero de ellos, déjame ordenarte estos 5 elementos para ir desarrollándolos paso a paso. El primero de ellos, el primer elemento que se manifiesta es que el Creador se manifiesta. Segundo, no solo el Creador se manifiesta, la creación se manifiesta. Tercero, el rechazo se manifiesta. Cuarto, la necedad se manifiesta. Y quinto, la religiosidad se manifiesta. 5 elementos. 5 elementos que se manifiestan para que todos aquí, después de estudiar esto, estemos absolutamente claros que estamos justamente condenados bajo la ira de Dios. Y que, escuchen bien, esta frase la voy a repetir, no tenemos excusa. Primero, el Creador se manifiesta. Vamos al tema. Primer argumento. ¿Por qué? Porque es justo que todo hombre natural esté bajo la ira de Dios, esté condenado, sea justamente condenado. Primero, el Creador se manifiesta. Mira el verso 19. Empezamos a estudiar el texto. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Pues, ¿qué dice ahí, hermanos? Dios se lo manifestó. Primer argumento, el cual, déjame decirte, que este primer argumento es magistral. Tenía que ser el Espíritu Santo dándole a Pablo esta verdad. Escucha,
esto lo voy a explicar de lo general del texto a lo específico del texto. ¿Está bien? Hermanos, ¿está bien? De lo general, te voy a dar la idea general, quiero que pienses conmigo, lo general, y después lo vamos reduciendo hasta lo específico. ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Dios, escucha esto, Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Escucha lo que te voy a decir, hermanos, escúchenme bien, hermanas. Vamos paso a paso a construir. Saquemos conclusiones cuando les diga, saquemos conclusiones. Pero quiero que construyas paso a paso. Escucha esto. Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Da total claridad, escucha bien, a todo ser humano que nace que Él es Dios. Repito, Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Da total claridad a todo ser humano que nace que Él es Dios, a través de su revelación universal o general. Quiero que vayas con ese pensamiento de que Dios no se dejó sin testimonio a todos los seres humanos. Quiero que vayas, por favor, a Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Aquí hay un hombre, antes de llegar al verso 37, aquí hay un hombre pagano, rey de Babilonia. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el rey de Babilonia cuando Daniel estaba en Babilonia? Bonito nombre, ¿no? Nabucodonosor. ¿Saben cómo le llamaban a Babilonia? El gran imperio de oro. Todo era de oro. Pagano al extremo, idolátrico total. Y Nabucodonosor, escucha esto, según la historia universal, no se escribe de él, de Nabucodonosor. Es como si en la historia universal, en la historia babilónica universal, desapareciera 8 años. Nadie escribe de él en la historia universal, en la historia de Babilonia. Es como si desapareciera del mapa. Pero la Biblia sí explica qué pasó. Que Nabucodonosor por 7 años, Dios lo tomó y lo volvió un loquito. Un loquito de parque, un loquito de que le creció las uñas, le creció el cabello y andaba por ahí en la nada. Mira el verso 37, porque aquí, después de 7 años, Dios lo restablece a Nabucodonosor. Y dice esto, el verso 37. Mira Daniel 4:37, por favor. Ahora, yo Nabucodonosor alabo. Escucha la forma de hablar de un pagano. Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico ¿a quién? Al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Detente ahí. Es un pagano que tiene claro, escucha bien quién es Nabucodonosor. Es un pagano que tiene claro por lo que Dios le permite conocer que hay Dios, que es real. Es un pagano que por lo que Dios le permite conocer, Nabucodonosor tiene claro que Dios es real. Por favor, sigue la idea, no saques conclusiones, sigue la idea. Ahora Daniel capítulo 6, 2 capítulos más. Daniel deja de estar en el imperio babilónico. ¿Y quiénes conquistan el imperio babilónico según la historia? Muy bien, el imperio medo-persa. Y aparece ahí un personaje, Darío. Daniel está a punto de entrar por una trampa, por una treta, al foso de los leones. Darío está como el emperador, el rey, y el imperio
que pasó a Babilonia, entonces este rey le dice a Daniel, porque sabía que Daniel estaba en el foso de los leones, porque lo había dejado toda la noche, le dice esto en el verso 26. Mira el verso 26. De parte mía es puesta esta ordenanza. Darío ya supo que Daniel no le había pasado nada a Daniel con los leones. Y el verso 26 dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen. Escucha, mira el vocabulario. Y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Por qué? Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. Mira cómo habla. Verso 27. Él salva y libra. Y escucha esto. Y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Escucha esto. Es un pagano que reconoce las maravillas y señales en el cielo, colocados por Dios, y en la tierra, permitidos por Dios, para que sepa con claridad Darío que sí hay Dios. Estos pasajes, no piense usted que por entender que hay Dios, pues Dios se manifestó a Nabucodonosor y a Darío. Estos hombres son salvados. Eso no es así. Por estos pasajes uno no puede, estos hombres conocieron a Dios, son salvados. No, no es así. El conocimiento aquí no es un conocimiento de salvación. Arma conmigo. No es un conocimiento de salvación, sino la capacidad, escucha, que tiene todo hombre natural de captar lo que Dios ha querido manifestar a él. Lo que Dios ha querido manifestar a los hombres naturales caídos, ese es el conocimiento limitado que puede tener un hombre de Dios. Es decir, si Dios es claro en que la gente sepa de que Dios es real, entonces, mis queridos hermanos y amigos, nadie tiene excusa frente a Dios. Piensa conmigo. La Biblia dice en Romanos 1:19, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se revela, el Creador se revela, se da a conocer. Sí, claro, se da a conocer a los suyos. No solamente a los suyos, sino un conocimiento limitado para todo ser humano caído. Entonces, toda persona que esté en la calle, ¿qué cosa puede decir? Le estoy preguntando. ¿Qué cosa puede decir toda persona que esté en la calle? Dios existe. Sí, Dios, claro, Dios. Sí, claro, porque tienen un conocimiento manifestado por el Creador, limitado, porque Dios se lo manifestó limitadamente, sin necesidad de que sea un conocimiento de salvación. Aquí no habla de un conocimiento de salvación. Déjame aclararte un poco más. Escúchenme bien, hermanos. Si esto es así, si Dios, el Creador, se manifiesta para que todo ser humano caído sepa que hay Dios, entonces nadie tiene excusa. Déjame aclararte un poco. Anda a Hechos capítulo 14. Vamos a ir paso a paso, hermanos. Pero quiero que tengas claro esto. Hechos capítulo 14. Pablo frente a la gente les explica que él es un hombre
simple y que las maravillas son de Dios a partir del verso 15. Mira Hechos 14:15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque se manifestaron con milagros y la gente pensaban que eran dioses. Y él dice en el verso 15, ¿están en Hechos 14:15? ¿Están en Hechos 14? ¿O están Hechos? Hechos 14, perfecto. ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, evolucionistas, eso no dice, ¿no? Pero yo lo agrego, el mar y todo lo que en ellos hay. Verso 16, en las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en... Mira el verso 16, por favor, es importante. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Verso 17. Si bien, escucha lo que dice ahí, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo, ¿cómo saben que hay Dios? Escucha, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hermanos amados, esto es magistral, escucha bien. Nadie puede encontrar a Dios por su sabiduría e iniciativa. Escuche bien, nadie puede encontrar a Dios por su sabiduría o iniciativa, pero si Dios claramente se manifiesta y deja testimonio a la gente y la gente lo rechaza, el problema está en la gente. Entonces, no hay excusa para nadie. Pablo nos acorrala. Pablo nos coloca grilletes. Pablo nos deja sin salida de justificación. Déjame, por favor, dar algunas notas más del texto aquí. Pero escucha bien. ¿Te acuerdas que dije que iba a ir de lo general a lo específico? Hermanos, ¿te acuerdan? General a lo específico. Ya te expliqué lo general. Lo general es que hay un conocimiento de Dios para todo ser humano natural, para todo ser humano, para toda raza caída humana, que tiene que decir, para que el Creador se manifieste, tiene que decir, sí hay Dios. Si pasa eso, no tenemos excusa. Piénsalo, no tenemos excusa. Ahora, déjame ser más específico con el texto. Mira la frase ahí, lo que de Dios se conoce. Mira el verso 19. Porque lo que de Dios se conoce. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven ahí, hermanos? Es decir, es un concepto absoluto que nos lleva a entender que Dios ha dejado claridad limitada para gente limitada de su existencia para la humanidad caída. Escuchen, es sin lugar a dudas que Dios ha dejado claridad de conocimiento de Él limitada para la humanidad caída. Esto es impresionante. Todo ser humano natural debería decir, por este conocimiento, ¿qué debería decir? Dios es real. Nabucodonosor lo dijo, siendo un pagano, idólatra. Darío lo dijo. Dios existe. Sí, claro. Él es el rey de los cielos. Él hace señales. Conocimiento de hombres limitados por el pecado, pero que dicen, ¡ay Dios! Mira la frase en el verso 19. Posa tu mirada en el verso 19. Lo que de Dios se conoce, ya lo vimos. Pero mira ahí, verso 19 al final. Pues Dios se lo... Escuchen, no conoceríamos nada si Dios no lo manifiesta. Él da su revelación general para que ningún hombre, esto es muy importante, escúchenme bien,
Él da su revelación general para que ningún hombre pueda decir, yo no sé nada de Dios. ¿Escucharon bien? Nadie puede decir, yo no sé nada de Dios. Y aunque este conocimiento, recalco otra vez, no te lleva a la salvación, nadie, por este conocimiento limitado a todo ser humano que Dios ha dado, nadie llega a la salvación eterna. Aunque este conocimiento no te lleva a la salvación, el punto de Pablo aquí es que ningún hombre natural puede ser eximido de la responsabilidad y del juicio. Hermanos, esto es revelador para nuestro entendimiento. Nadie, usted mira a un familiar, no tiene excusa. Usted mira a un amigo, no tiene excusa frente a Dios. Usted mira a un hombre en una isla apartada, en una tribu apartada, no tiene excusa. Esto es revelador. Encierro este punto. Quisiera que vayas al Evangelio de Juan 1:9. Quiero encerrar este punto. Porque este pasaje no tiene paralelos. Este pasaje es la perversión total, aún conociendo lo que Dios ha puesto en la gente, no lo quieren. Juan capítulo 1, verso 9. Dice Juan, el evangelista, aquella luz, ¿lo tienen ahí? Aquella luz verdadera. ¿De quién está hablando? Sí, desde el verso 1, ¿se acuerdan? El verbo es Dios. Aquella luz verdadera que alumbra, ¿a quién? Venía. Entonces Cristo alumbra a todo hombre. Entonces todos van a ser salvos al final. Todos van a ir al cielo al final. ¿Eso quiere decir? Aquella luz verdadera, Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Lo que quiere decir de manera impresionante el evangelista en esta porción sin paralelos de la Escritura sobre Cristo, Juan enseña que esa luz es el conocimiento intelectual que Dios quiso que llegara a todo ser humano natural de Él. Con solo ese punto, amado mío, con solo ese punto estamos acorralados. Mi hermano, si tú crees que algún familiar tuyo va a tener esperanza porque se porta bien o porque es buena gente, estás totalmente fuera de sí. No hay excusa, porque Dios ha permitido que tengamos un conocimiento limitado, pero conocimiento de que hay Dios. Con solo ese punto, hermanos, con el primer argumento de Pablo, todos quedamos acorralados. Pero a pesar que estamos acorralados, Pablo sigue argumentando. ¡Wow! Es como si quisiera dejar claro que no hay arista alguna para escapar de esto. Es como si apretara el acelerador a full velocidad. El Creador se manifiesta. Y cuando el Creador se manifiesta, nadie tiene excusa. Ni aquí, y como vamos a ver, ni en una tribu apartada. Segundo, la creación se manifiesta. Este texto, este argumento está enlazado, por favor, enlazado con el primero. Usted podría estudiar en un solo punto esta realidad que le estoy dando en dos. Quise darlo en dos para tener mucho más claridad, pero lo puede poner en uno porque es un solo punto que lo estoy dividiendo en dos. La creación se manifiesta. Mira el verso 20. Romanos 1:20. ¿Están bien, hermanos? Déjenme ver el tiempo. Más o menos. Listo. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder,
se hacen, ¿cómo se hacen? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas, de modo, otra vez, que no tienen. ¡Wow! Es un sable. El Creador se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta el Creador? ¿Cómo se manifiesta el Creador? Con la creación. La creación. Salmo, quiero que vayas al Salmo 19:1. Hermano, estoy tratando de ir despacio. Estoy tratando de que esto denso quede grabado en tu mente y corazón, porque de este punto sale todo lo demás. Salmo 19:1, que tú lo conoces seguro, pero quiero solamente detenerme algunos detalles. Mira ahí. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Verso 2. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara. Verso 3, mira el verso 3. ¿No hay lenguaje? ¿Cómo? ¿Están escuchando lo que están leyendo? ¿Pero están escuchando lo que están leyendo? Verso 2 dice que emite palabra. Verso 3 empieza diciendo: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Verso 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Algunos alcances aquí. No se olviden que estamos en el punto 2. No solo el Creador se manifiesta, coloca conocimiento en la gente, caída, para que lo conozcan limitadamente. No es un conocimiento de salvación, sino que es un conocimiento para que la gente diga: Dios existe. ¿Cómo lo hace? El segundo punto, la creación se manifiesta. Y déjame darte algunos alcances aquí. Parece una contradicción en primer lugar. Dice, emite palabra, el verso 2, y en el verso 3 dice, no hay palabras. Parece una contradicción, pero no es una contradicción. La fuerza está, escúchame bien, que la creación misma habla, grita, sin palabras humanas. Escucha lo que te estoy diciendo. La creación misma habla, grita, sin palabras humanas. Es decir, al verlo es claro que Dios es. Al ver la creación es claro que Dios es. Mis queridos amigos, y aquí me dirijo al internet, mis queridos amigos no creyentes, ateos, ¿verdad? ¿Ha escuchado que hay ateos? Hay ateos, gracias a Dios, ¿no? Perfecto. Ateos que escuchan, la pregunta sería, ¿qué escuchan en su interior cuando ven una puesta de sol? ¿Qué escuchan en su interior cuando ven el sol? Cuando ven la luna, cuando ven las estaciones cambiar, las estrellas, el universo, cuando se enteran del oído humano, de la vista, ¿qué dicen? ¿Así pasa? ¿Así es? ¿Nada más nada igual a todo? ¿Así es? ¿Así pasa? Dicho sea de paso, es por ello que creo que la más grande ignorancia o torpeza es creer en la evolución. Lo más infantil, lo que ni siquiera se debería discutir, es lo más poco intelectual, por decirlo menos. Dios es el creador. Y como creador se manifiesta por su creación. Es lógica pura. Si te das cuenta, el que Dios sea el creador, es el ABC del ser humano. Cuando tú lees el verso 20, dice, por las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por la creación. O sea, ¿cuál es el ABC del ser humano? Entender que hay un creador. No tener eso en la mente
es una distorsión total, porque es lo obvio. Aquí no estamos profundizando, aquí estamos hablando de lo obvio. ¿Cuál es, según esto, damas y caballeros, cuál es lo crítico acá? Mira el verso 4 del Salmo 19, que habíamos leído. La primera anotación es que emite palabra y no hay palabra, no es una contradicción. La creación grita a todo pulmón sin palabras humanas que Dios es. Mira acá el verso 4. ¿Qué dice el verso 4 del Salmo 19? Por toda la tierra salió su voz. ¿Y hasta dónde? Y hasta el extremo del mundo. Damas y caballeros, escucha esta realidad. Escucha esto. Por favor, escucha esto para no andar dando vueltas en la cabeza y preguntando cosas que la Biblia ya respondió. Escucha esto. El mensaje, damas y caballeros, el mensaje del mundo creado se extiende a todo rincón del planeta. ¿Escucharon bien? El mensaje del mundo creado se extiende, ese conocimiento, a todo y cada uno de los rincones de todo el planeta. Entonces, si yo entiendo esto, ¿cómo termina el verso 20? ¿Cómo termina? Quiero escucharlos. ¿Cómo termina? De modo que no tienen, obvio, contra la pared. Oh, mis queridos, nadie puede salvarse por el conocimiento general. Nadie puede salvarse viendo la creación. Pero el punto es que si tenemos conocimiento de Dios, no hay nada que nos excuse. No hay excusa. El mundo entero, escúchame bien, el mundo entero está contra la pared, acorralado. O es Cristo o nada. O es la justicia de Dios o justa condenación. O Jesús se encarga de tus pecados o tú te encargas de tus pecados. Y si tú te encargas de tus pecados, vas al infierno, quebranto, dolor, desventura por la eternidad. Si tú escuchas la voz de Dios, si entiendes que te acorrala, si entiendes que no tienes excusa, solamente lo que tienes que hacer es arrepentirte. Venir a Él. Dale tu vida, tu ser. Ven a mi Cristo, que cuando vienes a Cristo, Él salva. Él salva. Pues no tenemos excusa. Damas y caballeros, no tenemos excusa. Ningún ser humano en el planeta tiene excusa. Pablo, para ya, por favor. Pablo, esto me está destrozando. Para ya. El Creador se manifiesta. La creación se manifiesta. Es una manifestación mundial. Estoy acorralado. Pablo, para ya, por favor. Ya entendí. Y Pablo dice, no paro. Y ahora te toca a ti. Y ahora te toca a ti. Tercer punto. O tercer argumento. El primero, ¿cuál es el primero, hermanos? Segundo, el tercero, el rechazo se manifiesta. Ahora me toca a mí. Pero Pablo, ya entendí, para ya no sigas. Verso 21, el rechazo se manifiesta. Pues, esto es perversión, ¿eh? ¿Usted ha escuchado de la doctrina de depravación total del hombre? ¿Ha escuchado alguna vez que el hombre es depravado totalmente? Bueno, se los presento. El rechazo se manifiesta. Escucha el verso 21. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue. Mis amados, si ya estábamos acorralados,
como justos condenados por los dos puntos anteriores, quiero que sepas que ahora este punto, Pablo desploma la raza caída. ¿Cómo? Si está caída. O sea, lo que te quiero decir es que si está en el piso, Pablo lo envía al sótano. Nos destroza. La Biblia nos pulveriza. Lee conmigo, verso 21. Mira cómo empieza. Pues habiendo... ¿Qué quiere decir habiendo conocido a Dios? Ya lo saben, ¿verdad? Todo lo anterior, es decir, un conocimiento. ¿Ese conocimiento salva? ¿Salva eternamente? No, es un conocimiento que Dios ha dado a todo hombre natural limitado, hombre natural que está limitado, y Dios también le da un conocimiento limitado para que sepan y puedan saber, entender en su intelecto que Dios es. Eso es lo que dice ahí. Pues habiendo conocido a Dios. Bueno, ¿cuál sería la reacción? Bueno, la reacción nuestra es la siguiente. Primero, no le glorificamos como a Dios. No le glorificamos como a Dios. Hermanos, ¿ustedes ven el peso de esto? Les estoy preguntando. ¿Entienden el peso de esto? Habiendo conocido a Dios. Habiendo conocido, sabemos de Él, porque Él nos ha dejado en nuestra raza caída, por lo menos saber que Él es. Pero sabiendo que Él es, ¿sabes cuál es mi decisión? No, gracias. Rechazo absoluto. No le glorifico como a Dios. ¿Qué? Esto es depravación. Sí, esto es depravación. Esto es depravación. La reacción del hombre natural que conoce a Dios es decirle no gracias. Todos los hombres, todos nosotros, todos los que nos ven por internet, todo el mundo entero le dice no. No. ¿Usted se ha topado con alguien que le diga que conoce a Dios desde toda la vida? Yo conozco a Dios toda la vida. Quiero predicarte el Evangelio y él dice, no, es que yo lo conozco de toda la vida. Siempre me ha ayudado. Déjenme decirles que a pesar que lo conocemos intelectualmente, lo rechazamos. Todos, usted y yo. No le glorificaron. ¿Sabes cuál es la palabra en el griego ahí? No le doxazo. Doxazo con D de dedo. Doxazo y X. Doxazo. ¿Qué significa doxazo? No le dieron gloria, no le dieron honor, no lo reconocieron como el supremo, como el único digno. Este es el escándalo del ser humano. ¿Tú quieres saber cuál es el escándalo del ser humano? Está aquí en el verso 21. El escándalo del ser humano es esta expresión básica de orgullo. Conociendo a Dios, no gracias. No reconocer sus atributos, hermanos. No reconocer su dominio, su soberanía. Es una vil expresión del ser humano. Esto es gravísimo. La gloria que le corresponde como creador le es negada. ¿Te imaginas? La gloria que le corresponde como creador. Usted y yo se la negamos. Nos estamos metiendo contra el mismo Dios. El ser humano se está metiendo contra Dios. El ser humano está justamente condenado desde que nace. No hay excusa. Hechos capítulo 12, pasó un suceso que quiero que lo veas, porque esto es serio de no glorificar a Dios. Hay gente que viene o que cree
que conoce a Dios y no lo glorifica a Dios. Hace según sus principios, tiene su familia de acuerdo a sus patrones, vive de acuerdo a su vida y se entiende más con el Dios personal, que es el mismo, que con el supremo Dios. Y toman la misma actitud. Hechos capítulo 12. Mira lo que le pasó a este personaje, que tú lo conoces. Herodes, desde el versículo, voy a leer desde el verso 21, pero desde el versículo 1, para ponerte en el contexto, Herodes había matado él mismo a Jacobo, a uno de los discípulos. También había encarcelado a Pedro. Y por si fuera poco, cuando Pedro salió de la cárcel, como unos ángeles lo sacaron, mató a los soldados. O sea, Herodes, en pocos versículos del capítulo 12, mató a Jacobo, encerró en la cárcel a Pedro y mató a soldados. O sea, este hombre es bien buena gente, ¿no? Y mira lo que dice el verso 21. Y un día señalado, Herodes, ¿lo tienes ahí, hermano? Vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios, voz de Dios, voz de Dios y no de hombre. O sea, Herodes estaba declarando deidad. Verso 23. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de una muerte asquienta para todos. O sea, si hubiera habido Facebook, estaría grabado ahí. Sería tendencia. Público. La respuesta ahí de Lucas, el que escribe Hechos, es que este hombre no le glorificó. Ese es el orgullo del ser humano. Deberíamos todos ser liquidados. Eso es lo más bajo, no dar gloria a Dios. Mira otra vez el pasaje en Romanos 1:21. No solamente no le dieron gloria a Dios. Hermanos, ¿están aquí? ¿Están bien? ¿Puedo seguir un ratito? Dame 2 minutos, ¿puedo seguir? ¿Me permiten? Sí. No solo no le dieron gloria a Dios, sino, mira el verso, por favor, quiero que tú me lo digas. Verso 21. ¿Qué dice? Ni le dieron gracias, ni le dieron gracias. Y para seguir hundiendo alguna justicia humana, Pablo dice que no solo no le glorificaron, lo cual es vileza humana, sino que no le dieron gracias. No es decir, gracias Diosito, no. Eso no es. Es no vivir en una actitud de agradecimiento cada día porque Dios nos llena de su misericordia. Al saber que Él es y que Él me da todo, el aire que tú respiras te lo está regalando Dios. La ropa que tú tienes, te lo está dando Dios. La comida que tú tienes, te lo está dando Dios. La familia que tú tienes, el corazón que late, todo te lo da Dios. Lo normal es vivir en una actitud de gratitud. Pero nosotros, perversos y depravados, no solo no le glorificamos, sino que no vivimos en una actitud dando gracias, sino que gracias a la madre naturaleza. Gracias a mi esfuerzo de trabajo. Mira, si Dios te quita la fuerza, se acabó tu esfuerzo de trabajo. Pero la gente, a Él. Y gracias a Dios, no le dieron gracias, no viven agradecidos. Pero yo me esfuerzo, Jorge, otra vez. Si Dios te quita la fuerza, se acabó. Los hombres naturales ni siquiera quieren reconocer que Dios es, menos viven agradeciéndole. ¿No te parece? Damas y caballeros, así vivimos todos desde que nacemos. Esa es la condición de tus hijos y de los míos. Esa es la condición de los que amas y los que no amas. Esa es la condición de tu Perú y del mundo.
El ser humano natural no glorifica a Dios, no le da gracias, es judicialmente culpable. No glorifica a Dios, no le da gracias. Pero sí hace algo. ¿Sabes lo que hace? ¿Sabes lo que hace? La próxima semana continuamos. La próxima semana continuamos. Padre, gracias, el tiempo se nos acabó hoy. Quiero darte gracias por la misericordia de poder aprender tu palabra y ruego que mis hermanos y hermanas hoy salgan de aquí agradecidos por tu salvación y con una potencia para predicar tu palabra. Porque es la única esperanza, porque este mundo no tiene excusa. A veces nosotros, en nuestro poco conocimiento, pensamos que alguien tiene excusa y que alguien puede eximirse de este juicio porque es muy bueno o porque no tuvo la oportunidad de escuchar la Biblia o cualquier cosa que nosotros ponemos. Pero tu palabra dice con toda claridad que nadie tiene excusa. Y con argumentos sólidos, porque tú mismo has puesto este conocimiento intelectual para conocerte a ti, para saber que tú eres. Y aunque ese conocimiento no nos lleva a la salvación, tenemos que reconocer que eres. Y si hay ese conocimiento, entonces, si esto es verdad, lo que hemos predicado hoy es en serio, entonces todo ser humano está acorralado en el juicio tuyo. Por eso, Señor, tu iglesia te dice, gracias por Jesucristo. Gracias por aquel que tomó nuestros pecados y se puso en el madero para que hoy estemos justificados y libres de la condenación. El temor del juicio se acabó para los tuyos. Por eso, Señor, danos denuedo para predicar tu palabra. De verdad es mi ruego que cada mente aquí se haya acercado más a este texto, que es tan complicado, a pesar de mi ignorancia, poder haberles acercado en algo, para que puedan glorificar tu nombre, Señor, y que la salvación para nosotros cada vez sea más grande. Te amamos, Señor. Gracias por la oportunidad de estudiar este libro. En Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén.